Señor Andrés Jaramillo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Fabricio. Ustedes siempre tan gentiles, Dani, a los tiempos que conversamos también. Muy amables por la invitación. Gracias, Siempre un amigo, gusto, gracias. Un querido gusto Andy. saludarte, ¿ah? Óyeme, ¿es eso no así de que la conversación digital ayer estuvo marcada fundamentalmente por el tema de Cuenca y que factores como el tema de Glass u otros no le alcanzaron a equiparar esa conversación digital? ¿Qué data tienes tú, Andrés? Excepto el tema vinculado al diésel. Por obvias circunstancias, ¿no? Teníamos muchos focos de protesta en varios sitios del país. Se generó además noticia nueva con relación al tema del diésel, las conversaciones con los diferentes actores, el seguimiento de la presidencia en Atacunga. Es decir, había una conversación muy grande que difícilmente iba a poder ser opacada. Pero otros temas que se intentaron posicionar para que se vuelvan virales en la conversación no lograron o no cumplieron con este objetivo, y fue precisamente lo que pasó con esta noticia o con este hecho vinculado a la nacionalidad o la nueva nacionalidad pues del ex vicepresidente Jorge Glass. Y es que lo de Cuenca tenía una curva ascendente, muy ascendente, que de hecho al final del día, fíjense que el tema de Cuenca logró en cuanto a interacciones, 278.300 interacciones. El corte de esto es las 9 de la noche de ayer, 16 de septiembre, versus las interacciones del tema de Jorge Glass, que fueron 79.100 interacciones. Ahora, yo les planteo que, digamos, lo de Cuenca tuvo una conversación muy orgánica, pero lo de Jorge Glass se intentó viralizar. Alrededor de las 2 de la tarde vimos un movimiento en la esfera digital que daba cuenta de un impulso inusual al tema de Jorge Glass. Es decir, no digo que las cuentas lo hayan puesto, el tema, evidentemente, pero cuando salió el tema se intentó impulsar, de tal manera que se le dio fuerza con muchos canales digitales, la gran parte de esos canales, incluso oficialistas, que intentaban posicionar ese tema para que pueda de alguna manera sobreponerse al de Cuenca, pero claro, la realidad de lo de Cuenca terminó siendo quizás uno de los principales temas que marcaron la jornada y lo que evidentemente se ve en la estadística digital. Andy, a ver, y nuevamente ahí uno trata de acudir a tus experticias para tratar de entender. Desde lo de Cuenca, que ya nos has relatado, ya nos has dicho, la conversación se genera principalmente desde dónde, y es que ayer revisábamos con las herramientas de Go Social Suite, ¿no? Y nos decía que había un porcentaje mayor de seres humanos hablando de esto, y no necesariamente influencers, no necesariamente actores políticos, sino ciudadanos. ¿Eso nos da una medida o nos permite arribar a alguna conclusión? Por supuesto. Y es que este tipo de movilizaciones y este tipo de hecho, al ser orgánicas, tienen mucho mayor alcance. Ahora, es importante también entender cómo llega a viralizarse un contenido. Funciona igual que un embudo. Pensemos en un embudo. Una publicación empieza chiquita, pero va a depender de qué canales o qué medios la logran amplificar para que efectivamente ese embudo pueda crecer. Eso pasó con Cuenca. Es decir, empezó como una marcha y hubo mucha expectativa sobre lo que podría ser. Cuando se publica la fotografía y los primeros videos de ese río de gente caminando encima del Tomebamba, ahí comienza a generar interés en la mayoría de medios de comunicación nacionales e internacionales, y en ese momento es que se dispara la conversación y hay mucho más interés en lo que estaba pasando en Cuenca. Se hace un zoom a lo de Cuenca y, por supuesto, se llena de testimonios de personas reales que además tenían clarísimo el mensaje. Cuando nosotros revisamos la nube de hashtags de los mensajes que más se repetían en las publicaciones, en el centro, muy grande y resaltado, esta defensa del agua. La gente tenía clarísimo para qué salía a marchar. A diferencia de... Perdona que te interrumpa ahí, porque creo que voy a adelantarme a lo que tú ibas a decir. Durante las marchas de Quito y Guayaquil, organizadas por el gobierno en contra de la Corte Constitucional, hubo testimonios reseñados por colegas, ¿ya? En donde preguntaban a la gente y no sabían por qué marchaban. En el caso incluso de la... Tuvo el pestañeo. Les llegó la hora del pestañeo al Fabri, Andy. Sí.
Ya regresas, Fabri. Ya, espérate, ya, ahora sí estoy. Creo que era el gobernador de Morona, Santiago, me parece. Yo incluso había cometido una imprecisión diciendo que era el de Imbabura y no fue el de Imbabura. Fue el de Morona, Santiago, si mal no recuerdo. Que no sabían. Y lo mismo pasó en Guayaquil. Yo sí creo que, y no sé si esa era la diferencia que tú ibas a establecer, Andrés. Totalmente, totalmente. Nosotros vimos una masa movilizándose en el caso de la marcha de Guayaquil y en el caso de Cuenca vimos ciudadanos con la película clara y el mensaje claro. Es más, como les digo, cuando vemos la nube de hashtag de términos que se van, digamos, posicionando en esta suerte de nube conforme al volumen o la cantidad de veces que se dice, la defensa del agua ocupa el puesto central, el más grande, y junto a la defensa del agua está Quinzacocha. Es decir, la gente tenía súper claro para qué iba, a tal punto que, claro, los testimonios que se iban recogiendo en la calle daban cuenta de eso. Fue una marcha diversa en términos etarios, eso también ayudó a que se convierta en un tema de conversación y que sea influyente. Y la verdad es que la jornada de ayer, yo creo que Cuenca logró lo que no ha podido hacer Quito y Guayaquil, que es convertirse en la capital política del país. O sea, fue en la Atenas del Ecuador donde los movimientos, partidos, organizaciones dejaron a un lado, ojo, las legítimas diferencias para confluir en torno a una sola causa, que fue la defensa del agua. Ahí en esa ciudad ha sido en donde se ha gestado la mayor movilización que ha enfrentado el presidente Daniel Noboa desde que asumió en 2023. O sea, las imágenes son muy decidoras. Realmente es un río desbordado de gente que, como decíamos, además, y esto es súper importante, ojo, no se movilizaron por causas tradicionales que en otrora movilizaban a los movimientos sociales, a los sindicatos, que la redistribución de la riqueza, que el contrato colectivo, que el antiimperialismo. No, fue el agua. ¿Y por qué el agua? Porque esto de alguna manera resume las tensiones de esta época, de nuestra época. El cambio climático, el extractivismo, la vida, la desigualdad. Y esa es una importante lección que nos ha dejado Cuenca con la jornada de ayer. Andrés, y esto precisamente yo quería, este tipo de fenómenos, así como están bien identificados, bien delimitados, tienen mayor permanencia o menor permanencia en el tiempo, porque habrá quienes digan, bueno, ya pasó, ya marchó. Este tipo de discusiones tienden a permanecer cuando están tan delimitados. Ya marchó, como bien lo dices tú, el tema. De ya hecho, fue. previo a esta entrevista, hicimos un monitoreo de cuáles fueron los temas que tuvieron tanto en medios como en cuentas de influencers y canales que sirven para amplificar, digamos, para viralizar las tendencias de lo que ha pasado digitalmente hoy. Y la verdad es que, miren, el primer tema de interés en el Ecuador vinculado es un tema que ni siquiera tiene que ver con la política. Tiene que ver con la actriz, presentadora, modelo Cintia Copiano. Y es porque ella subió una fotografía muy estética a su cuenta de Instagram y que, claro, tuvo una reacción increíble, 0 comentarios negativos y 8,816 me gusta hasta hace poco, hasta hace media hora que hicimos el corte. Recién el segundo tema de interés para el país fue una declaración del presidente Daniel Noboa, en donde se refiere a la oposición de la Revolución Ciudadana y les envía un dardo, ¿no? Una publicación que apareció en el canal de El Comercio. Y el tercer tema, más visto con 7,891, es la entrevista que hizo Milton Pérez a Lulu Tibán en la mañana, en donde abordaron el tema de coyuntura del 10. Pero fíjense que estos temas de coyuntura políticos finalmente no fueron los que provocaron una tendencia hasta hace poco que hicimos el corte del monitoreo de los temas, sino este tema más vinculado al tema de la fotografía de Cintia Copiano. A quien mandamos saludos, por cierto. Me sumo, ya estaba buscando la foto, pero no. Oye, Andrés, a ver, fuera de la marcha de Cuenca, fuera del tema de Glass, sí me gustaría una valoración tuya integral desde el viernes, después de las 7 de la noche, cuando ya el país se enteraba de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Qué ha pasado viernes de noche, sábado todo el día, domingo todo el día, lunes todo el día, martes todo el día, miércoles todo el día? Mira, Sobre la el diésel. realidad es que el mayor porcentaje de los comentarios en el que se refieren al diésel
lo hacen de manera favorable a la medida, porque hay una conciencia de que la gran cantidad de gente, digamos, el grueso de la gente no utiliza, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto ha sido un espaldarazo para el gobierno porque ciertamente se ve que hay, digamos. Esto me refiero a la conversación orgánica, a los comentarios, ¿sí? Pasa distinto si nosotros ponemos el foco en los actores que generan opinión pública, ¿sí? Periodistas, medios de comunicación, analistas, etcétera, etcétera, en donde el porcentaje, digamos, entre positivos y negativos ha sido bastante equilibrado. Pero por ahora, la ciudadanía en general, la audiencia digital, ha calificado de positiva la medida en torno al discurso de seguridad que se ha planteado, al relato que se ha planteado detrás. Es decir, que esto va a evitar el contrabando, que esto va a evitar focos de inseguridad, que esto va a mejorar el tema del control de las fronteras, porque recuerden que esto ha ido acompañando ha sido acompañado de otra narrativa, los golpes al narcotráfico, que la detención de alias tal, que la incautación de droga. Es decir, estos dos relatos han ido en paralelo en la comunicación del gobierno y le han permitido a la gente hacer un vínculo y atar estos dos temas. ¿Qué puede variar en el futuro? Es que la gente no ha sentido por ahora que esta medida le haya tocado el bolsillo directamente. Es decir, el tanque de gas lo seguimos comprando al mismo precio, en los mercados los precios se encuentran. Entonces, en la medida en que el gobierno puede ejercer la autoridad para tener el control, no total, pero para mantener el control al menos del no incremento de precios, esto puede irse diluyendo y puede ser una victoria y puede el gobierno salir airoso de lo que está pasando. Oye, Andrés, entonces tú dices sí le está resultando y por eso hoy día el presidente en esta entrevista de la mañana, que no hubo mayor condumio en el mensaje, la explicación del presidente simplemente se redujo a decir que así están combatiendo el contrabando, cuando en realidad hay un tema fiscal, hay un tema de redistribución de recursos e incluso de ahorro para el Estado que también tiene que ver con la argumentación, pero de la que el gobierno no está echando mano. Pero que es más complejo digerir, que es más complejo entender y que es más complejo aterrizar a la realidad. De hecho, si es que esas explicaciones, ojo, esas explicaciones, fíjense que las han dejado a los analistas alineados con el oficialismo. Ni siquiera el propio gobierno se ha montado en ese tipo de relatos porque sabe que el negocio, por decirlo de alguna manera, es montar relatos y montar discursos que sean emotivos, que despierten emociones, que despierten sentimientos, afecto, odio, miedo, empatía, y de alguna manera con esos sentimientos y con esas emociones han ido manejando la narrativa de todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Y les está resultando, es decir, el hecho de que, porque fíjense, el tema de Cuenca no fue por el 10, aunque algunos salieron a decir, pero no fue por el 10, o sea, la gente se movilizó por el agua. Por eso digo, hay que entender, y es una gran lección lo que nos recuerda Cuenca en torno a las causas movilizadoras, a las causas que realmente están motivando la participación de las personas. Y miren, y en este punto, nada más un paréntesis, ¿qué tan importante es el tema del agua? ¿No? Ojalá en el municipio de Quito también tomen nota de esto. Miren, el agua es una causa que está movilizando a nivel mundial. Y todavía hay gente que quiere convencerle al alcalde Pavel Muñoz de que no existe una herida abierta en el sur, que es importante curar, además, luego de todo lo que pasó con el desabastecimiento ese tiempo. Ojalá con lo de Cuenca reflexión y lo saquen de esa burbuja que, al igual que el presidente Novoa, a veces los tiene cegados frente a esta realidad que, como vimos, puede ser muy revelador. Lo de Cuenca nos deja muchísimas lecciones para aprender a todos. Sí, 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 sí. Yo coincido plenamente contigo. Y además hay que ser incluso honestos en la lectura, ¿no? A mí me ha molestado mucho la manera como se ha pretendido leerlo de Cuenca a conveniencia, ¿no? Los unos diciendo que era una marcha para desestabilizar al gobierno y los otros diciendo que es una marcha y ahí está el pueblo levantándose contra el gobierno de Noboa. O sea, sin entender que lo de Cuenca tiene otra naturaleza y tuvo un componente, pero ciudadano notable, no hay donde perderse. Andrés Caramillo, te envío un abrazo, ¿eh? Qué gusto escucharte, qué gusto verte. No, a ustedes muchísimas gracias como siempre, y aunque es un poquito tarde, feliz cumpleaños por ese aniversario que hace poco cumplió Muchas ese bonito gracias. espacio.
Hoy estamos 17, ¿cuándo fue? No, pues a ver, a primera hora cumplió hace 2 semanitas, 2 semanitas. Cumplimos los 15 años, ¿no? Estuvimos de quinceañero. Gracias por la felicitación, querido Andrés. No, a ustedes. Y si me permiten nada más, Fabricio, estamos publicando estos análisis sobre todos los datos de forma totalmente abierta para que la gente pueda ingresar, pueda verlos. Si les interesa estos temas, nada más pueden seguir el canal de YouTube, es @políticabohemia, pueden ingresar ahí y como siempre lo suele decir Fabricio, para las voces críticas, el apoyo y la forma de sostener los espacios es con ese like, es con ese compartir, es con ese comentario, es con esa suscripción que ustedes hacen, porque es realmente la única forma de poder sostener estos espacios críticos y para poder seguir haciendo estos temas vinculados a la... ¿Por qué le pusiste política bohemia? Porque mira, la política del Ecuador es la política de la cantina, porque los políticos entran, se embriagan de poder y pierden los papeles. Esa es la característica de la política. Pensé que era porque vos eras bohemio. Digo, no, vos no eres bohemio. No, ya dejé ese buen oficio hace tiempo. Nosotros también ya dejamos ese buen oficio hace rato, ¿no? ¿Sí o no, Daniel? Así es, uno ahora es un profesional de su trabajo y un esposo abnegado y entregado a su casa. ¿Quién te escuchara, Daniel Montalvo? ¿Quién te escuchara? Nosotros hemos dejado el mundanal ruido, ¿no? Las tertulias y las noches en el Mayo 68. En el café. ¿Vos sí conociste el Mayo 68, Andrés? Por supuesto. Cuando todavía se podía ir a la Mariscal. Claro. Pues. Y el Café Toledo. El Café Toledo. Esa era una caja de Pandora. Tú no sabías con quién te podías encontrar. ¿Cómo era el bar del Polo Barriga que estaba al lado del Café Toledo? Y la Bonga también. A ver, el bar del Polo. Se me fue el nombre del bar del Polo. Ya voy a escribir al Arturo a que nos diga, que nos haga acuerdo. Sí. Bueno, un abrazo, Andrés. Gracias.